Bueno, buenas tardes, compañeritos. Entonces, en la clase pasada finalizamos con la fabricación de nuestro reloj, que sería nuestro tren de pulsos para el procesador. En esta clase vamos entonces a estudiar lo que es el program counter o el contador de programa. ¿Listo? Entonces, para poder tener claridad de lo que es el contador de programas, primero vamos a ver el concepto de programa. ¿Vale? Entonces, inicialmente podemos nosotros decir que un programa es una secuencia de instrucciones. ¿Listo? Las instrucciones van a tener un código único. Cada instrucción tiene un código. Yo puedo tener acá una instrucción, otra instrucción y puedo tener varias instrucciones. En este ejemplo tenemos acá 4 instrucciones. Cada instrucción de esas va a tener un código, ¿sí? Supongamos que esta instrucción se llama 0110, ¿sí? Eso corresponde a esta instrucción. ¿Qué va a hacer esa instrucción? No sé, ahorita le ponemos algún nombre para el ejemplo. Aquí voy a tener una instrucción diferente, supongamos que se llama así. Aquí voy a tener otra instrucción diferente, supongamos que se llama así. Y aquí voy a tener otra instrucción, ¿listo? O sea, cada instrucción debe ser diferente para que el procesador sepa qué es instrucción es la que va a ejecutar. Si existen dos instrucciones diferentes, pero que tengan el mismo código, pues el procesador no va a saber cuál es la que debe ejecutar, ¿sí? Entonces, por eso cada ejecución, o no cada ejecución, no, cada instrucción debe tener su respectivo código. Pongamos que esta es así, todos uno. Listo, entonces, ¿qué es un programa? Es una secuencia de instrucciones que deben ser ejecutadas para desarrollar una tarea. Entonces, esta sería mi instrucción número 0, esta sería mi instrucción número 1, esta sería mi instrucción número 2 y esta sería mi instrucción número 3. ¿Listo? Y cada instrucción va a tener un código. Entonces, para que el procesador funcione adecuadamente, es lo que hace es venir, abrir esta libretica, que sería el programa, y decir, bueno, yo tengo que iniciar a ejecutar la instrucción 0. Él viene, ejecuta la instrucción 0, que tiene este código, ¿ya? Porque él no va a entender acá en español, va a entender en este lenguaje de binario. Entonces, él toma, ejecuta el, la instrucción que equivale a este código. Cuando finaliza, pasa a la siguiente instrucción, viene, toma la instrucción para ver qué instrucción es la que tiene que ejecutar, la ejecuta, pasa a la siguiente, la ejecuta, pasa a la siguiente, la ejecuta y finaliza el programa, ¿sí? Si no hay más instrucciones aquí para abajo, pues el programa puede finalizar ahí o reiniciar acá al principio, depende de cómo sea programado, ¿listo? Entonces, ya con esto en mente, teniendo claridad del concepto de lo que es un programa, de lo que es una instrucción y cómo es que el procesador la debe ejecutar, entonces pasemos aquí a otro temita para poder entender nosotros esa instrucción en dónde se almacena, de dónde es que el procesador la va a tomar. ¿Vale? Entonces recordemos nuestro flip-flop tipo RS, ya pues lo tenemos interiorizado. Vamos a tener aquí una señal de reloj adicional, simplemente para sincronizar en qué momento es que yo quiero que el dato que está en la entrada pase a la salida, ¿sí? No vamos a explicar el funcionamiento del flip-flop tipo D porque pues ya lo conocemos. Simplemente basta con decir que si yo quiero que acá almacenar un 1, pues habilito mi enable, coloco el dato y en la siguiente señal de clock, en el siguiente flanco positivo, pues ese 1 va a quedar acá almacenado y va a quedar en esa condición hasta que yo cambie el dato y vuelva a colocar otra vez o el enable o el clock. ¿Listo? Entonces, para efectos de simplicidad, ya en los esquemas no se dibuja como tal el flip-flop con sus componentes internos, sino únicamente se construye el flip-flop con su dato D y su salida Q. ¿Listo? Entonces, este flip-flop lo único que a nosotros nos está brindando es la capacidad de almacenar un bit de información, ¿sí? Que sería el dato más pequeño de información que podemos almacenar es un bit, que sería un 0 o un 1. Entonces, este circuito completo, ese flip-flop tipo D, es una memoria.
de una capacidad limitada, de la capacidad más limitada que podemos tener, que es de cuánto, de un bit. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede si yo cojo y monto varios flip-flops? Pues acá tenemos un circuito donde tenemos varios flip-flops encadenados con una señal de enable y una señal de clock común y sus datos de entrada independientes. Entonces, este conjunto de flip-flops que acá tenemos desde Q sub 0 hasta Q sub 7, o sea, tenemos 8 bits, ¿cierto? O sea, yo puedo almacenar 8 bits. Coloco el dato, digamos lo que el D sub 0, el D sub 1 y así sucesivamente hasta el D sub 7. Cuando yo tenga ya esos datos almacenados, yo procedo a guardar el dato, ¿sí? Supongamos que voy a almacenar la primera instrucción, que valdría 0110, ¿listo? Entonces, aquí colocaría 0, en el siguiente 1, el otro 1 y acá 0, ¿listo? El resto los dejaría en 0. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente activo mi señal de enable y en el flanco positivo del clock, este dato va a quedar almacenado acá, ¿cierto? O sea que en este registro número, este registro número, que sería el registro número 0, yo almacené este dato, ¿sí? O sea, almacené mi primera instrucción. Yo puedo tomar otra vez otro conjunto, otro grupo de flip-flops igualito a ese, pero que ya sería mi registro número 1. ¿Sí ven? Este es mi registro número 0, este sería mi registro número 1 y el dato que voy a guardar es 1010. Entonces me vengo para acá, coloco 1, 0, 1, 0, que sería mi dato 1010, y acá coloco los otros, los relleno de ceros. Vuelvo y hago la misma ejecución y en mi registro 01 me va a quedar almacenada esta instrucción, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo tener un conjunto muy grande de flip-flops, el cual conocemos ya como una memoria. ¿Y qué sucede? Que en cada flip-flop yo puedo almacenar una instrucción, ¿sí? Supongamos que acá, para efectos de que nos alcancen los datos, tomemos lo que sea de 3, tengo 0, 0, 1. Este sería mi dirección 0, 1, 0. Esta sería la 0, 1, 1. Esta sería la 1, 0, 0. Y esta la 1, 0, 1, ¿sí? Entonces, esto se conoce, dentro de una memoria se conoce como dirección, ¿sí? Simplemente es una forma de que yo tengo que seleccionar mi primer registro, luego selecciono el segundo, selecciono el tercero y así lo voy registrando. En cada registro yo voy a dejar guardado un dato que equivale a la instrucción, ¿sí? Que yo voy a ejecutar. Eso es lo importante de este tema. Esto como tiene acá, mire, un registro, este registro que tiene 8 bits, entonces 8 bits se conocen como un byte, ¿listo? Acá tengo una memoria de 1, 2, 3, 4, 5 y una memoria de 6 bytes, ¿listo? Para poder direccionar esos 6 bytes, yo necesito acá únicamente 3 bits. De hecho, con 3 bits puedo seleccionar hasta 8, ¿no? Y con 10 bits puedo seleccionar hasta 1024. Eso se conoce, una memoria con 1024 registros de estos, se conoce como una memoria de 1 kilobyte, ¿listo? 1 kilobyte, o sea, 1000 registros. Y una con 1 millón, pues se va a conocer como una memoria de 1 megabyte y así sucesivamente. Listo, entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros qué registro? ¿Vale? Entonces, como ya vimos en una clase anterior, el funcionamiento de un multiplexor que tiene, digamos, dos entradas, una salida y una línea de selección, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo funcionaría un decodificador. Entonces, un decodificador es un circuito que únicamente me activa una salida, quiere decir que me pone una salida en 1 y las demás las mantiene en 0 dependiendo del dato de entrada. Entonces, por ejemplo, en este sería un decodificador de un bit.
¿cierto? Sería el decodificador más sencillo del mundo. Si A sub 0 vale 0, pues S sub 0 va a valer 1 porque está invertido el dato. Y S sub 1 va a seguir valiendo este mismo dato de entrada, 0. ¿Listo? Ahora, cuando A sub 0 vale 1, ¿qué va a suceder? Que S sub 0 va a valer 0 y S sub 1 va a valer 1. ¿Sí ven? Entonces, con este dato, yo activo, como eso es un decodificador, esta señal y esta de aquí, cada una va a ir a un registro diferente, ¿no? Entonces, cuando A sub 0 vale 0, activo este primer registro y cuando A sub 1 vale 1, activo el de acá. Este es un registro ya, o un registro, no, perdón, un decodificador de 2 bits. ¿Listo? Entonces tengo A sub 0 y A sub 1, que serían así, mire. Cuando A sub 0 y A sub 1 valen 0, 0, me activa esta señal. Quiere decir que esta señal S sub 0 vale 1 y el resto valen 0. Este S sub 0 debe ir a un registro, ¿sí? De un byte. Luego yo activo en la siguiente combinación, que sería 0, 1, pues activo S sub 1, ¿sí? Me activa el otro registro. Aquí con 1, 0, pues me va a activar el otro. Y con 1, 1, pues me va a activar el S sub 3. Eso es todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, esto es simplemente el decodificador, ¿ya? Entonces, yo en mi memoria va a tener, todas las salidas van a ser comunes, porque finalmente en una memoria van a haber unos datos de salida, ¿sí? Que van a ser en este caso 8. Entonces, yo aquí voy a tener los datos de salida y voy a tener una dirección, que van a ser como mis datos de entrada, ¿sí? Entonces, esos datos de entrada van a corresponder a mi dirección codificada, ¿cierto? Que sería acá. Por ejemplo, yo tengo 5 instrucciones, 5 direcciones. Puedo tener A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, ¿cierto? Que equivalen a 1, 2, 3, 4, 5 combinaciones. O sea, que yo con esto puedo tener hasta 32. Puedo seleccionar hasta 32 registros. Y él internamente, la memoria, tiene un decodificador que cada combinación de esta me va a seleccionar un registro diferente para que el dato de ese registro se vaya aquí a la salida. ¿Listo? De esa misma forma también yo puedo almacenar el dato. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar acá a qué registro es el que le voy a guardar el dato. Coloco yo el dato acá y habilito esa memoria para que el dato me lo guarde en el respectivo registro. ¿Vale? Entonces voy a tener una operación de lectura y también una operación de escritura. Lo primero que tenemos que hacer es guardar las instrucciones acá, como ya les comenté antes. Y para leer el programa, lo que vamos a hacer es poner esta secuencia en las direcciones para ir leyendo acá la instrucción. ¿Listo? Entonces, si vámonos a un ejemplo ya más práctico, entonces yo ya tengo aquí mis instrucciones. ¿Listo? Entonces, esta instrucción tenemos acá, que esta instrucción va a quedar almacenada en el registro número 0, ¿cierto? Esta va a quedar almacenada en el registro número 1, esta en el registro número 2 y esta en el registro número 3. Mediante este decodificador, lo que se va a hacer es que dependiendo de la combinación del dato de entrada, pues vamos a seleccionar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta registro, ¿sí? Para que lea el dato que está guardado, que sería el código de la instrucción, ¿vale? Entonces, con este conocimiento que tenemos hasta acá, ahora sí podemos dar claridad de qué es un contador de programas. ¿Listo? Entonces, un contador de programas es un circuito que me genera una secuencia para leer las instrucciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas instrucciones se van a leer en secuencia. Primero se ejecuta esta instrucción, luego se ejecuta esta otra, cuando se finalice se ejecuta esta otra y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un registro que me debe generar esta secuencia de instrucciones a leer. Entonces cuando yo almaceno el programa, ya sabemos que tenemos que tomar el primer registro, que mi secuencia sería esta que estamos viendo acá.
00 es mi primer registro, 01 es el segundo, 10 el tercero, 11 el cuarto. Si yo tuviese más instrucciones ahí para abajo, pues tendría que tener un bit adicional, ¿cierto? Vea. ¿Para qué? Para poder ejecutar una mayor cantidad de instrucciones. Aquí volvemos a repetir esta secuencia, pero acá abajo, ¿sí? Entonces voy a obtener 01, 10 y 11, ¿100? Y si yo tengo o más todavía, o sea, aquí tendría 8 instrucciones, pero si tengo más instrucciones, pues voy aumentando más bits, ¿sí? Dependiendo de la longitud del programa, lo que yo necesite. Pero entonces mi program counter es un circuito que me genere esta secuencia. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el procesador vaya ejecutando una tras otra. ¿Listo? Entonces mi entrada va a ser mi señal de reloj, pero mi salida debe ser esta secuencia, ¿sí? La secuencia para seleccionar qué instrucción es la que debo ejecutar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se genera un contador? Bueno, en esta diapositiva estamos viendo como ya en resumen lo que sería mi memoria, ¿cierto? Mi memoria, las memorias tienen muchas capacidades, ¿sí? Yo con 10 bits puedo, como les dije, direccionar. Con 10 bits puedo direccionar hasta 1 kilobyte. Con 30 bits de direcciones, con 30 bits, yo puedo direccionar hasta 1 gigabyte. ¿Listo? Los procesadores de hoy día existen porque con 32 bits yo puedo direccionar hasta 4 gigabytes, pero ya las aplicaciones de hoy día tienen un peso mayor a los 4 gigabytes, por eso pasamos a 64 bits. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo, digámoslo, muy similar a lo que les acabé de mostrar. Simplemente tenemos las instrucciones, que son 4 instrucciones. En este primer registro, pues yo debería colocar mi primera instrucción, en el segundo la segunda, en el tercero la tercera y en este la cuarta instrucción, ¿cierto? Entonces, cada registro de estos tiene una dirección de memoria, ¿sí? ¿Qué dirección tiene este señor? Ah, pues esta, mire, 000, ¿sí? Esta es la dirección de ese registro. Esta es la dirección del otro, ya. Entonces, estos datos son los que yo coloco en la entrada de mi decodificador y mi decodificador me va a seleccionar el respectivo registro y me va a guardar el código de esa instrucción ahí. ¿Listo? Y cuando yo voy a ejecutar el programa, pues tengo que hacer un circuito que me genere esta secuencia para que me vaya leyendo cada uno de esos registros y mi programa vaya sacando el dato y lo vaya a ejecutar el procesador. ¿Listo? Entonces espero que hasta ahí todo esté claro. Si tienen alguna duda, pues no duden en dejarla ahí. Bueno, entonces, ¿cómo generamos ese contador? Ese contador lo generamos con base en el mismo flip-flop RS que hemos visto. ¿Qué se hizo acá? ¿Qué nos inventamos? Aquí lo que nos inventamos, o bueno, esto fue gracias a un señor de apellido o de nombre Jack Kilby, por eso se llama flip-flop tipo JK, J por Jack y K por Kilby. Eso se conoce como un flip-flop JK. ¿Listo? Sabemos que el flip-flop RS tiene un estado, digamos que es indeseado, así que sería cuando las dos entradas valen 1. En este caso, lo que se hace es que la salida se está retroalimentando no a la compuerta contraria, sino a la entrada de la misma compuerta, ¿sí? Entonces está llevando una señal adicional a la entrada y pues ya estas compuertas son de 3 entradas. ¿Listo? ¿Qué sucede con este o qué pasa con este efecto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de este flip-flop? Supongamos que mi salida Q vale 0. Sí, vamos a hacer acá el circuito. Esto es importante entender cómo funciona este flip-flop. Entonces, inicialmente, mi clock está en 0. ¿Listo? Y mi salida Q voy a suponer que vale 0. Ambos están en 0. ¿Listo? Entonces, este flip-flop funciona llevando a J a 1 y a K en 1, que era la condición prohibida de nuestro flip-flop RS, pero que en este caso, con este circuito acá, con esta retroalimentación, él va a poder operar con 1 y 1
y su funcionamiento pues es el que estamos mirando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando el clock está en la señal de clock y esta es nuestra señal Q? Entonces, cuando yo llevo el clock a 1, ¿cierto? Cuando yo lo llevo a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que como Q vale 0, que cuando Q vale 0, ¿qué significa? Que esta señal, como Q vale 0, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Al habilitar el clock, ¿qué voy a tener? Como esta Q es 0, pues esta Q de abajo, que es la negada, vale 1, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Yo voy a tener aquí abajo las tres entradas en 1, ¿sí? Las tres entradas en 1. Y acá arriba, como tengo este 0, pues esta salida va a ser 0, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Al habilitar eso, al tener las tres acá en 1, resulta que esta salida, S, va a valer 1, ¿cierto? Ese 1 va a hacer que esta salida vaya a valer 0 y mi Q vaya a valer 1. ¿Listo? O sea, me hace el cambio de 0 a 1. Y este 1 va a quedar retroalimentado ahora acá, en la entrada. ¿Listo? Pero mi pulso de clock se va para abajo. O sea, él se viene, mi clock, a lo que va a 1. Este señor de acá también vale 1. Pasa de 0 a 1. Mi clock se mantiene en 1 y luego ese pulso se cae. Este señor, como ya está en 1, pues se mantiene en 1. ¿Y qué va a suceder? Pues que mi clock va a pasar por todo el pulso negativo y va a volver a subir. Este señor de acá, mientras tanto, se va a seguir manteniendo en 1. ¿Sí? Él no va a cambiar, va a seguir manteniendo en 1. Entonces, ¿qué va a suceder a continuación? En el siguiente pulso de clock, este clock va a subir a valer 1. Entonces, en ese punto, las que van a valer 1 son las tres señales de arriba, ¿sí? El Q con el J y con el pulso de clock. Entonces, aquí voy a tener un 1 en la salida y mi salida Q va a valer 0. ¿Listo? Mi Q negado va a valer 1. Entonces, en ese siguiente pulso de reloj, lo que está sucediendo es que cuando este señor vale 1, mi salida Q va nuevamente a valer 0. Y luego ya se va a mantener en 0. ¿Por qué? Porque este clock va a bajar nuevamente a valer 0, va a continuar valiendo 0, mientras que este sigue valiendo 0, ¿cierto? Y en el siguiente pulso vamos a volver a tener la condición otra vez que aquí abajo las tres compuertas van a valer 1, ¿sí? Y mi salida va nuevamente a retornar aquí esta a 0 y mi Q a valer 1, ¿sí? O sea, en el siguiente pulso otra vez, cuando mi clock vuelva a subir, esta señal va a volver a subir, ¿vale? Se va a mantener acá en 0, va a ser el pulso y este se va a mantener en 1. Y cuando aquí vuelva a subir, pues esta va a volver a bajar. Entonces, en últimas, lo que estamos viendo es que este circuito está dividiéndome la señal del clock en dos, ¿sí? Yo acá tengo un 0 y un 0, ¿sí? Acá tengo un 1 y un 1. Acá tengo un 0 y acá tengo un 1. Acá tengo, perdón, un 1 y acá tengo un 0. Acá tengo un 0, acá un 0. Acá un 1, un 1, un 0, un 1, un 1, un 0. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, este es un 1, ¿no? Si nos damos cuenta, mire, por cada 1, 0 que yo tengo en el clock, aquí solamente tengo un 1, ¿sí ven? Acá tengo un 1, 0 y acá tengo 0, 0. Acá tengo 1, 0 y acá nuevamente tengo 1, 1, ¿sí? Aquí seguiría otra vez un 1, 0 y aquí seguiría siendo un 0, 0, ¿sí? Entonces estoy dividiendo esa frecuencia, o sea, este tren de pulsos es la mitad. Si yo cogiera y los tabulara, supongamos que arrancamos
yo tengo aquí este tren de pulsos que es 1, 0, 1, 0. Sí, o sea, tengo otro tren de pulsos, pero con una frecuencia que es la mitad de la entrada, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo coger la salida de esta Q y llevarla a otro flip-flop como si fuera, el clock del siguiente, ¿sí? Colocarlo en cascada. Entonces, acá vemos una explicación de eso, mire. Yo cojo mi salida y la llevo como si fuera mi entrada de clock del siguiente, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo ponga mi contador a trabajar, esta salida va a ser A, esta salida va a ser B y esta salida va a ser C. Entonces, si yo cogiera y hiciera una tabla de A, B y C, que sería como esta tabla que estamos viendo acá, pues cuando yo empiece a operar, mi A va a valer 0, ¿sí? Y ella va a comenzar a hacer la misma secuencia que vimos acá. ¿Sí ven? Por cada 0, 1, por cada 1, 0, voy a tener un 1, 1 del otro. O sea, voy a tener la mitad de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que este señor va a valer 0 y 1 mi Q sub B va a valer 0 y 0. Y este de aquí va a seguir siendo 0, 0, 0 por 4 pulsos. ¿Ya? Entonces, este Q sub C tiene la mitad de frecuencia del Q sub B. Y el Q sub B tiene la mitad del Q sub A. Y el Q sub A tiene la mitad del clock. ¿Ya? Entonces, apenas yo arranque a operar este circuito, mi Q sub A va a empezar a generar esta secuencia, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y va a comenzar a hacer esta secuencia. De esta manera, yo voy a tomar acá Q sub A, Q sub B, Q sub C, y lo voy a llevar ¿a dónde? Lo voy a llevar a mi decodificador, ¿cierto? O sea, a las direcciones de mi memoria RAM. Entonces, de esa forma, yo ajusto la dirección y a medida que los pulsos van entrando, estos 3 bits de acá me van a ir cambiando de registro, ¿sí? Y me van a ir leyendo la instrucción que se encuentra en cada uno de esos registros de la memoria RAM. ¿Listo? Esto es lo que nosotros conocemos como un program counter o un contador de programas. ¿Listo? Entonces, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro el tema. Lo que no entiendan, pregúntenlo. En la siguiente clase vamos a hacer ya el montaje de un contador como tal, de un program counter con sus señales de control. Vamos a dejar el circuito montado y vamos a hacer de una vez la prueba en protoboard. ¿Listo? Entonces, no se les olvide compartir, divulguen el conocimiento, suscríbanse, compren los circuitos y empiecen a camellar, que ya estamos entrando en materia y el tema se está poniendo interesante. Chao a todos.